todos. El Museo Nacional de Historia el Museo Nacional de las Intervenciones les da la más cordial bienvenida a esta noche de fútbol. Bueno, como ustedes podrán ver, tenemos a dos expertas en el fútbol femenil. Iniciaremos con la participación de María Fernanda Hernández Ortega. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se ha desempeñado como investigadora, divulgadora y conductora en Canal 11, así como en programas de radio y medios del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Canal 21. En el Museo Vivo del Muralismo formó parte tanto de los equipos de museología como de comunicación educativa. Sus líneas de investigación se centran en la historia cultural y política de México durante el siglo XX. Le demos una cordial bienvenida a María Fernanda. Muchas gracias. Bueno, gracias. También gracias por la invitación al Museo Nacional de las Intervenciones y gracias al público porque sé que la ciudad está bastante caótica. Entonces, y también soy consciente de que la invitación salió hace unos días, entonces me da mucho gusto que la convocatoria haya llegado a ustedes y que se acerquen a un tema que no ha sido tan abordado sí en los últimos años, pero estuvo mucho tiempo sin rescatarse en la memoria histórica deportiva de México. No sé si antes ustedes habían escuchado de la Copa del 71, y bueno, es importante porque en algún momento México sí llegó a la final de una Copa Mundialista, fue en el 71, fueron mujeres, pero este evento no estuvo reconocido por las instituciones del marco deportivo. Entonces vamos a hablar de ello, pero también me gustaría iniciar mencionando que hoy es 10 de junio, hoy abordamos también, traemos a la memoria un hecho histórico que marcó la historia del país, la represión al movimiento estudiantil, y se cumplen 55 años. Y eso también nos va a permitir tener realmente saber cómo era el contexto en 1971, que es a donde vamos a ahondar en un ratito. Me gustaría también iniciar con un panorama general sobre el deporte mexicano, sobre el fútbol, y bueno, empezar diciendo que tiene un desarrollo muy similar a lo que tiene Europa. En Europa se empieza a jugar el balompié a finales del siglo XIX, no a finales, por los años 40, pero va a tener un desarrollo sobre todo a finales del siglo XIX. En el caso de México, igual vamos a ver que es a inicios del siglo XX, pero ¿qué pasa con el fútbol femenil? Pensamos que no está desde los inicios cuando sí. Si quieres todavía le antes. Sí, sí, gracias. No, todo bien. Decía que vamos a retomar cómo está el marco del desarrollo varonil, y en el caso del fútbol femenil, el primer partido oficial se hace en 1895 en Inglaterra. Este es el primer registro y desde ahí vamos a ver cómo hay un desarrollo en Europa, sobre todo en Inglaterra. El fútbol femenil sí tiene cabida, empieza a tener un público específico, pero se dan cuenta que está jalando más que de los soles, y va a haber una previsión que se hará en 1921 por la Federación de Inglaterra. Esa previsión que se hace en el 21 la van a copiar en otras latitudes. Aquí en México no hay una previsión en sí, hay ciertas limitaciones, pero en países latinoamericanos como Brasil y Colombia sí hubo previsiones. También lo vamos a ver en casi todos los países de Europa. Entonces desde ahí podemos ver cómo no hay un desarrollo que pueda seguir la misma línea entre el fútbol varonil y el fútbol femenil.
Vamos a ver que en el caso de México decían que no hay prohibiciones, pero lo que sí vamos a tener son una serie de limitaciones, como no hay un desarrollo en los equipos que utilizan las mujeres, no se les permite estar en los mismos espacios que los hombres, y de hecho hay restricciones para los clubes. Estos podrían ser sancionados si permitían que las mujeres ocuparan sus canchas. Y esto dejó muy limitados los espacios donde las mujeres jugaban fútbol, por lo que les quedan las calles o algunos parques, también les dejaban jugar en tierra, no eran comunes para las mujeres el uso de canchas con césped. Entonces todas estas limitaciones pues sí las hay aquí en México y eso no permite el desarrollo. Sin embargo, sí tenemos que hay práctica del fútbol en los 30s, en la prensa en Veracruz tenemos que hay una industria que fomenta los partidos entre mujeres que sean preámbulo a los partidos de los hombres. Y aquí también nos vamos un poco a cómo fue ese desarrollo del fútbol masculino, porque recordemos que el fútbol empieza siendo parte de las burguesías, pero en el siglo XX las empresas lo van a retomar para generar vínculos con la clase obrera. En las industrias se pensaba de forma muy paternalista que a través del fútbol se podían dar los valores empresariales o de la industria, se podría crear comunidad, fidelidad, y entonces así es como empiezan a ver ciertos clubes como el Pachuca, el Necaxa, y en el caso de las mujeres también estaban presentes pero solo apoyando o hay muchos reportes de cómo al momento de ir a estos partidos se ponían también a jugar con las infancias. Entonces esa es la manera en la que las mujeres van a empezar a involucrarse con el fútbol. Y ya después de los 30, en realidad no hay muchas fuentes que nos digan de cómo estaban jugando las mujeres aquí en México. Vamos a ver también que hasta los 60 llega a haber ciertos clubes que van a crecer. Uno de ellos, que es el que más recurriremos, es el Club América, el que tiene una porra muy grande. También está el Guadalajara, aquí en la Ciudad de México. Pero algo que es muy curioso es que en el 63 ya venían otros países a tener encuentros femeniles, como Costa Rica. Y bueno, creo que me estoy adelantando un poco al guión que tenía en la presentación. Aquí quise ponerles a las jugadoras en este Mundial de 1971 y también se me hacía muy importante poner sus nombres. Son Irma Yolanda Ramírez, Elvira Aracén, Irma Chávez, Guadalupe Tobar, Elsa Huerta, Alicia Vargas, Sandra Tapia, María Eugenia Rubio, Silvia Zaragoza, Marta Coronado, Patricia Hernández, María de la Luz Hernández, Berta Orduña, Paula Pérez, Teresa Aguilar, Erendira Rangel, Lourdes de la Rosa, María Cruz Martínez y Esther Mora Soto. Me parecía muy importante mencionar a todas ellas porque históricamente no había un reconocimiento y a muchas de ellas las conocimos por sus apodos, como Alicia La Pele Vargas o a la Peque Rubio, pero no había fuentes y de hecho fue en algún momento difícil hacer un rastreo de todos los nombres de ellas. Y creo que si vamos a retomarlas, es momento también de retomar sus nombres. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la parte de antecedentes que les comentaba. De este lado tenemos un partido que fue muy controversial y de donde viene la tradición, que fue en Inglaterra, pero como vemos de este lado las mujeres sí están involucradas en el fútbol. De hecho hay narraciones de cómo con sus zapatos, que en esa época también se intentaba que fueran los pies de las mujeres más pequeños, si de por sí era un dolor caminar, ellas todas se ponían a jugar. Entonces hay narraciones de ellas, de cómo van contando que les duele, porque aparte la pelota en aquella época era de cuero. También hay narraciones de cómo era jugar cuando estaba la lluvia, y vamos a ver que por mucho tiempo a ellas justo les tocó jugar con estas pelotas que eran, sí, luego de menor dimensión, pero siguen siendo de estos materiales porque no jugaban con el mismo equipo que los hombres que se profesionalizaron. Siguiente, por favor. Y este es el caso de México. Les decía que hay previsiones, pero aquí vamos a tener dos imágenes. Esta era la del partido que les decía con Costa Rica.
Y acá tenemos una pintura de Ángel Zárraga, que es en los 30s, y no hay muchas representaciones de las mujeres en el fútbol, pero este artista sí las llegó a hacer porque su esposa era futbolista, era una francesa. Entonces, él es uno de los primeros que empiezan a pintar a las mujeres en esta esfera deportiva y es de las pocas referencias que vamos a tener. Siguiente, por favor. Y bueno, les comentaba que en los 60 sí empieza a haber público, sí empieza a haber clubes que están jugando, vienen sobre todo jalando las de las porras. Y algo muy importante que va a pasar entre el 68 y el 69, cuando los clubes de las porras se empiezan a conformar, es que se va a formar la primera liga. Esta se llama la Liga América porque viene de la porra no recuerdo bien el Cremazul, me parece el nombre que le dan al equipo, pero es Efraín Pérez quien va a coordinar este primer mundial en 1970 que lo empieza a conformar. Entonces él va jalando a la gente, empieza a haber ligas, alrededor de 26 estados empiezan a tener sus pequeños equipos y a partir de ahí van a empezar a jalar gente, mujeres al distrito para que jueguen en estos partidos y se va a hacer esta liga que es la primera en el Distrito Federal Femenil y de ahí vamos a tener las seleccionadas para que vayan a un mundial en 1970 que se haría en Italia. Este mundial es importante, era el primero que se daba femenil. No hubo tantos equipos a convocatoria, las convocatorias de estos mundiales femeniles en realidad son muy pequeñas. Vamos a tener alrededor de 6-7 equipos. Estaba Austria, Suecia, Inglaterra, Alemania, obviamente Italia y México. Entonces también vamos a ver que la participación del continente americano es muy limitada, casi todos son europeos, les decía que el desarrollo del fútbol es muy occidental y ahí el equipo mexicano va a sorprender, sobre todo en el primer partido contra Austria, porque quedan 9-0. Entonces, de ahí se van a destacar estas jugadoras femeniles, de ahí va a surgir el apodo a esta Alicia Vargas como la Pelé, que se lo da la prensa italiana. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en estos partidos? Ellas no tienen recursos para ir, no tienen recursos para hacer el viaje. La Federación Internacional de Fútbol Femenil es quien les va a costear el hospedaje, me parece. Los pasajes eran una ayuda conjunta, pero ellas iban sin uniforme, no tenían ni siquiera balones. Al final entre ellos tienen que hacer una cooperacha para que puedan pagarse esos equipos y poder ir. Están muy preocupadas en un momento porque ya tenían los vuelos, ya tenían a dónde llegar, pero no tenían uniformes. Y además, como no está permitido por la FIFA, pues tampoco pueden representar de manera oficial a la selección mexicana. Entonces, entre estas preocupaciones, siempre va a estar lo económico y siempre ellas van a ser quienes lo van a tener que costear. Esto va a seguir acompañando el desarrollo del fútbol femenil casi hasta los 90, entonces también es un antecedente importante. Y bueno, México jugará contra Italia, ahí perderán 2-1 me parece, pero finalmente juega contra Inglaterra y vuelven a ganar 3-1 y eso les da un tercer lugar. Entonces México queda muy bien posicionado dentro del fútbol femenil y también la gente que está alrededor ve que es un buen negocio, que están jalando gente. No se esperaban jalar tanta gente como lo veremos en el 71, pero sí hay un público al que están llegando, ven cómo se puede hacer negocio de ahí, entonces deciden, se les ocurre que el siguiente mundial puede ser en México, que será el mundial de 1971. Entonces, siguiente por favor. Entonces, bueno, vamos a tener a Jaime Haro, él es quien va a empezar a organizar este mundial en 1971, va a estar patrocinado por bebidas alcohólicas, no las voy a mencionar también para no incitar el alcoholismo, pero vamos a ver cómo muchas puertas se le cierran y son pocas las personas que empiezan
estemos de nuevo en el contexto. Les decía que estamos en el 71, hay represión, pero también hay mucha desigualdad, que la sigue habiendo hasta nuestros días y igual en un rato podemos discutir de ello. Pero algo que va a marcar este desarrollo del fútbol es la misoginia. Y lo vamos a ver mucho en la prensa, porque sí están en medios y gracias a esos medios podemos saber cómo fueron estos partidos, pero vamos a tener caricaturas donde las van a ridiculizar, van a señalarlas, las van a sexualizar. Al inicio las sexualizan bastante porque están siendo un referente, entonces empiezan a decir, ay, qué mujeres tan bellas, como tenemos en la caricatura de este lado, pero después vamos a ver otras caricaturas donde las empiezan a criticar por no estar haciendo los labores que se les asignan comúnmente a las mujeres, ¿no? Que no están cuidando a los hijos, que no están en las labores domésticas, etc. Y en este lado les quise poner un recorte que dice que el fútbol femenil no existe. Ahorita hay un debate porque el fútbol siempre ha estado en la esfera varonil, eso es cierto, pero el deporte también puede ser practicado por mujeres. Sin embargo, aunque nos hemos estado adaptando, pues es real que las condiciones no están hechas o no estaban pensadas para las mujeres. Igual eso lo podemos discutir en un momento. Entonces, hay autoras que siguen señalando que el fútbol no es un deporte de mujeres, pero eso no significa que no podamos hacer que esto cambie. Pero en esa época decían, no, esto es lo que están jugando, no es fútbol y no nos están representando. Entonces también va a haber ese tipo de críticas alrededor del mundial. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya llegamos al mundial de 1971. Ya les decía, ya les presenté a las jugadoras que me parece muy importante. Y de nuevo van a ser muy pocos los equipos. Se van a formar de hecho solo 2 grupos. En el A estará Argentina, Inglaterra y México. Y en el grupo B estará Dinamarca, Francia e Italia. El grupo A iba a jugar aquí en el Estadio Azteca y el grupo B en Jalisco. Entonces también es un poco las mismas sedes que tenemos hoy en día, ¿no? Las reglas para estos partidos de mujeres también se cambian. En un inicio eran de 30 minutos. Después se les da un descanso de 10 minutos porque necesitábamos un descanso mayor que el de los hombres y se terminaba con otro segundo tiempo de 30 minutos. Eso cambiará cuando, al poco tiempo, cuando ven que sí, las mujeres sí pueden jugar, pasará a ser 35, pero darán 20 minutos de descanso. Ahí vemos que también argumentan que no pueden darnos los 90 minutos porque desde un discurso médico se piensa que la mujer no está preparada físicamente para una actividad tan pesada. Y vamos a ver también a lo largo del desarrollo del fútbol cómo siempre hay una argumentación desde el cuerpo de la mujer de que no está preparado. Otro de los miedos, por ejemplo, el por qué las mujeres no jugaban fútbol era porque ponían en riesgo su rol como madres. Porque un mal golpe podría tener repercusiones en cómo iban a maternar o si podían o no reproducir después. Y siguiente, por favor. Bueno, algo que también se hace en este mundial es hacer una mascota, en este caso el Xochitl. Les decía que aunque no fue oficial, pues sí tuvo ciertos parámetros que siguen el resto de mundiales. Como vemos aquí la caricatura de Xochitl, pues es muy alejada de cómo eran las jugadoras, cómo incluso tenían que vestir las jugadoras en ese momento, porque también hay una sexualización, que era la misma que estaba viendo en prensa. Entonces, sigue respondiendo también a esas dinámicas. Siguiente, por favor. Y bueno, el primer partido en realidad les va muy bien, es contra las argentinas, México lo gana, juegan contra Inglaterra y vuelven a ganar, entonces vamos viendo cómo México se va posicionando y cuando lleguen contra Italia va a haber ciertos roces porque las italianas comienzan a argumentar que el árbitro les está favoreciendo porque estamos en nuestra casa. Entonces van a ponerse a pelear. Ellas también, si se gustan acercar a las entrevistas que han dado, a las otras que han abordado estos partidos, ellas cuentan que no tenían miedo a pesar de que todos los partidos veían cómo todas eran un mayor tamaño que ellas.
Y aquí les traigo unas imágenes porque eso fue lo más difundido dentro de este mundial por el tipo de imágenes que salían, ¿no? Y a partir de este incidente ya las van a empezar a caricaturizar mucho más a partir de figuras un poco más toscas. Decían que se iban a pelear porque no sabían de fútbol, y esto es muy interesante porque esto sí sucedía en el fútbol varonil. De hecho, la evolución de las reglas se da a partir de que van haciendo faltas cada vez mayores. Por ejemplo, pienso que años antes a Pelé le pegaban y por eso iniciaron a marcar ciertas faltas para que no pudieran lesionar a Pelé y este pudiera continuar jugando. Eso pasó en el Mundial de 1970, para el Mundial de 1970 se dan todas estas reglas, en el 68, y acá lo que argumentan es que las mujeres somos muy pasionales y que por eso terminamos golpeándonos. Entonces, bueno, les decía que hay una serie de preceptos misóginos que se tienen. Siguiente, por favor. Aquí también, bueno, al final se les atribuye el partido a las jugadoras mexicanas y van a ir a la final contra Dinamarca. Aquí sucede un suceso muy importante dentro de esta Copa Mundial, que es que las mexicanas deciden parar porque se están dando cuenta que están haciendo un gran negocio alrededor de ellas. Hacían comerciales, ellas cuentan, por ejemplo, que una vez no les dieron nada de comer y tenían que firmar para un comercial para Bimbo. Tenían tanta hambre que se acabaron el pan, entonces en el comercial ya solo salía la bolsa inflada porque pues no habían comido en todo el día, ¿no? Les decía que ellas costeaban todo y que finalmente no había ninguna retribución a su trabajo. Y de hecho en esa época pues no se pensaba ni siquiera en la profesionalización. Los hombres lo comenzaron en los 40, pero para la mujer era impensable pensar que podía trabajar en fútbol, ¿no? Como jugadora profesional. Entonces no estaban pidiendo un salario, pero se dan cuenta que sí es un negocio, que ellas no están teniendo ni siquiera el dinero para poderse pagar hospedaje, uniformes, equipo, y piden alrededor de $1 millón para todas. Son conscientes de cuánto está ganando, por ejemplo, el Estadio Azteca, que llegó a tener cerca de 100,000 aficionados, 110,000 aficionados me parece que en el partido final. Se dan cuenta de la cantidad de negocio que es porque cada boleto se cobra en 50 pesos y si lo vemos con la cantidad de partidos que hubo, pues dicen esto es un negocio, más todo lo que estamos firmando en prensa, todas las entrevistas, todos los eventos a los que nos hacen asistir, y pues piden eso a cambio. Deciden no dárselos, pero aquí entra un juego. Algunas cuentan que ellas nunca pidieron ese dinero, que eso no saben de dónde salió y la prensa las empezó a atacar. Otras dirán que sí eran muy conscientes de lo que significaba estar pidiendo esa cantidad de dinero, que era su trabajo. Yo creo que ahí también juega un poco la memoria, porque ahora ese discurso es muy bien recibido. Lo que comentábamos dentro del equipo del instituto era que seguramente ellas sí querían abastecer ciertas necesidades que implicaba el irse al mundial a jugar, como ya decía, los equipos, los traslados. Muchas de ellas cuentan cómo iban en la pecera, iban escuchando comentarios tanto positivos o negativos en la radio de ellas, porque era la manera en la que iban del Estadio Azteca a Iztapalapa, que es donde muchas de ellas vivían, hacia el sur de la ciudad. Entonces, pues querían esos costos, ¿no? Eso es lo más probable que haya sucedido, pero la manera en la que ellas han abordado este tema pues se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora que han tenido una mayor apertura de reconocimiento, sí han decidido o se han posicionado como que fueron pioneras también en la profesionalización del fútbol femenino, pidiendo un salario, que es como este gran posicionamiento que hace antes de este partido de Dinamarca, porque dice no lo vamos a jugar si no nos pagan. Y pues ya tenían boletos vendidos en el Estadio Azteca, ya había cierto público, ciertas dinámicas que se estaban haciendo por las que estaban ganando bastante dinero los organizadores, entonces las empiezan a presionar. Ellas atribuyen un poco también el resultado final del partido a que no podían ni siquiera descansar y que estaban ansiosas y estresadas por todo esto que estaba sucediendo alrededor de los medios, porque incluso llegaron a tener amenazas.
Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente México no gana este partido y lo gana Dinamarca, pero resulta muy importante porque les decía, es una final, a pesar de la diferencia de tamaños que había o de los apoyos que tenían cada equipo, porque en algunos casos, como en Inglaterra, se encontraron mejores medios para poder desarrollar el torneo. Aún así llegaron a este segundo lugar. Algo que también me gustaría destacar, no solo en el caso de México, sino en el resto de las jugadoras, es que dicen que haber vivido tan solo como espectadoras esa final fue algo que no olvidan, el haber podido estar en un estadio cuando yo les contaba que en la Liga América, por ejemplo, se dio en pequeños espacios, muchos de ellos eran de tierra, el de Michuca, decían que era el peor lugar para jugar, se iban a zonas periféricas de la ciudad, tanto del norte como del sur, tenían que ir a otros estados a jugar estos partidos, era muy cansado, realmente se veía que les apasionaba porque si no uno pensaría que en esa época moverse era aún más difícil y que no lo harían. El contraste con ya estar jugando en un estadio azteca era para ellas impresionante. Todos cuentan que ni siquiera dimensionaban la convocatoria que ellas estaban teniendo y que sí, que es el momento más glorioso de toda su vida. Entonces también les recomiendo que vayan a escucharlas porque todas las tenemos en video y cuentan muchísimas anécdotas que valen la pena. Siguiente, por favor. Y bueno, esto me voy a desplazar un poquito con las diapositivas porque me gustaría también tenerlo como manera de reflexión. Lo que pasa con ellas después del 71 es, ellas dicen que es el olvido. Y es real porque los medios, la FIFA sigue sin reconocerlo, nunca lo reconoce como mundial, ninguna institución lo va a hacer. De hecho van a poner ciertas limitantes y vamos a ver que hasta los 90 se empieza a mencionar esto dentro de las instituciones deportivas y ni siquiera se mencionaba, ni siquiera había permiso de mencionar que había sucedido ese mundial. De hecho ni siquiera se lleva a cabo la realización de otro evento de tal magnitud porque ya no hay apoyos. Quedó tan reprimido que en todos los países, no solo en México, se vuelve impensable volver a jugar en un estadio como lo hicieron. También hay muchos documentales, les haré un poco de promoción, pero uno que aborda qué es lo que sucede con estas jugadoras es Copa 71 y hablan de lo difícil que fue para algunas regresar a su país y darse cuenta que nadie las conocía, que en realidad cuando las retomaban era manera de burla, porque por el tipo de cuerpo que tenían por jugar, porque no estaban dentro de los roles de ser mujer y muchas de ellas ni siquiera vuelven a pisar una cancha. Entonces, bueno, en este ejercicio de memoria eso me parece muy relevante, que todavía ellas puedan ver que finalmente se les reconoce y que hay una apertura en el fútbol femenil cuando en su época, les decía, de los 70s a los 90s quedó casi olvidado, pues es bastante relevante. Siguiente, por favor. Y bueno, ya les decía que es un gran antecedente para la profesionalización del fútbol que empezará hacia los 90, cuando México en el tercer mundial femenil asista, porque no asiste a los primeros dos, asiste hasta el 98, y eso va a abrir un espacio a que se empiece a pensar qué sucede con el fútbol femenil. Algunas de las argumentaciones que hay todavía en los 90 es que las mujeres no podían jugar, pese a que, como ya tenemos la evidencia, estaba el mundial del 71. Y también otra cosa que he olvidado mencionar, pero me parece importante destacar, es que estos cambios dentro del marco deportivo van acompañados o van relacionados a un contexto donde el feminismo, las olas feministas también se están dando. En los años 70 vemos como qué lugar ocupa la mujer, la liberación sexual, el trabajo también están muy presentes. Les decía que el 71, volviendo a hacer memoria a este suceso de la represión a los estudiantes por parte de los halcones, era importante porque estamos viendo también la represión, sí, pero también cómo se están dando muchos movimientos, cómo está habiendo un cambio cultural
actual y sucede lo mismo en los 90s, cuando, por ejemplo, dentro de las olas feministas se va a empezar a señalar la violencia sexual, porque antes también ni siquiera se mencionaba. De hecho, cuando vamos a empezar a tener los primeros equipos o escuelas de fútbol aquí en México que coincide con los 90s, pues se va a señalar mucho el tipo de violencia que hay por parte de jugadores, de árbitros o por el público en general hacia las jugadoras, lo cual retrasa su desarrollo profesional. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que en un siguiente apartado podremos hablar un poco más del desarrollo que tuvo el fútbol femenil, pero quería cerrar con esta imagen de todas ellas e invitarles a que se acerquen a su historia, a que consuman obras donde estén hablando de ellas. Vamos a seguir porque el siguiente año, vamos a seguir hablando del fútbol femenil porque el siguiente año es el Mundial Femenil en Brasil y después de ello tocará en México, será una de las sedes del siguiente, no recuerdo si será el 30 o 31, pero junto con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana será sede. Será el primer será el primer mundial donde haya 48 selecciones. Como vimos, aquí eran 6, pero en los 90 se empiezan poco a poco a integrarse también otros países. Y en el caso de México, el desarrollo del fútbol femenil ha ido en avance. Cada vez vemos cómo hay un mayor desempeño, también hay una mayor mediatización. De hecho, México es el lugar que más consume fútbol femenil, aunque no es suficiente, somos de los que van más a la vanguardia en ese sentido, y también tenemos muchas jugadoras reconocidas que alcanzan a tener salarios similares a los de las jugadoras europeas, y esto también es rescatable pensando en la brecha salarial que hay entre mujeres y hombres en todo ámbito, pero en el marco deportivo pues está habiendo avances que solamente van a seguir sucediendo si empezamos a hablar del fútbol femenil y lo empezamos a consumir y a ver. Y bueno, también voy a dar ya paso a Tania para que nos platique un poco más. Gracias. Muchas gracias, Tania. Muy interesante tu investigación acerca de los orígenes del fútbol y sobre todo del fútbol femenil. Bueno, como ustedes podrán haber visto, las imágenes lo dicen todo en cuanto, pues desde los uniformes que usaban, ¿no? La complexión, que eso también cuenta mucho. Y bueno, pues cómo desde 1970 empiezan las mujeres a tener presencia a nivel internacional. Y bueno, ya después en 1975, con el Año Internacional de la Mujer, pues ahí empiezan ellas a abrirse paso. Y bueno, pues no es que uno sea feminista, pero si a una mujer le dicen que no se puede, ella puede. Bueno, pues ahora damos paso a la intervención de nuestra investigadora, la doctora Tania Arroyo Ramírez. Ella es maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y además estudió las licenciaturas de Ciencia de la Comunicación y de Historia en esta misma institución. Ha sido docente a nivel licenciatura en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las carreras de Ciencias de la Comunicación y Negocios Internacionales. Impartió cátedra en el posgrado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina y en el de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus líneas de investigación han girado en torno al estudio y comprensión del intervencionismo estadounidense en la región latinoamericana, desde una perspectiva histórica y actual. Es especialista también en comunicación política, medios de comunicación y guerras mediáticas. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Central de Venezuela y fue investigadora invitada en el Institute for Policy Studies de Washington, D.C. De sus últimas publicaciones destacan Historia para qué, una necesaria recuperación de la función social de la historia, y vigencia y actualización de la doctrina Monroe en los procesos de desestabilización
de nuestra América. Actualmente, como ya les comenté, es investigadora de este recinto cultural adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia y también es responsable de nuestro archivo histórico. Bienvenida, Tania. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como se imaginarán, México está hecho una locura en muchos sentidos y uno de ellos es que el sector cultura está teniendo serias dificultades para sacar toda la cantidad, digamos, de eventos culturales que están relacionados con el fútbol y uno de ellos fue nuestro cartel que apenas logró salir ayer en la noche, así que nos da mucho gusto que estén aquí, dado el problema de la difusión. Y quería comenzar mi presentación ya bastante que nos ha comentado María Fernanda. Tal vez voy a como ir complementando algunos de los puntos que ella ya señaló, pero me gustaría comenzar con dos anécdotas. La primera, que ya la verán en el documental que mencionó, inicia con una entrevista a Brandy, que es una de las jugadoras de fútbol femenil más reconocidas, incluso ella se autoproclama como pionera del fútbol. Ella es una ex jugadora de la selección de Estados Unidos. En el primer mundial que se realiza, formalmente reconocido, ese es la otra anécdota que les voy a contar. El primer mundial femenil reconocido por la FIFA. Entonces, les explico la otra anécdota. Y bueno, entonces que se celebró en 1991 en China. Y cuando a ella le muestran imágenes del mundial del 71 en México, se queda totalmente sorprendida. De hecho, primero dice, ¿qué es eso? ¿Es un partido de fútbol de hombres jugando, ¿no? Normal. Y le dicen, no, este es el primer mundial de fútbol que se llevó a cabo, el segundo mundial, perdón, de fútbol que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y en México, en términos generales, porque hubo 2 sedes, perdón. Entonces, ella se queda totalmente sorprendida y bueno, ahí hay una lección importante porque incluso ella se muestra molesta, no solo porque ella no le reconocen su título de pionera, sino también porque por el desconocimiento en términos históricos de que había existido ya un par de justas mundialistas y que sentaron las bases, ¿no? Para que realmente el fútbol femenil pudiera avanzar y pudiera comenzar a desarrollarse. Y en la segunda anécdota es eso de la FIFA, porque resulta, ya dije muchas palabras que no debería decir, pero de la FIFA sí me acuerdo. Entonces, la justa mundialista, la organización que se encarga, ¿no?, de realizar todo este evento internacional, ha prohibido al sector cultura el pronunciar ciertas palabras por razones de derecho, o sea, de propiedad, y bueno, haré lo posible porque logre evitar decir esas palabras que no debería de decir. Yo lamento porque estás diciendo una disculpa. No. Es necesario decirlo, ¿no? Para que ustedes, los que están por lo menos presencial, si nos bajan el video, pues sepan las razones por las cuales eso puede suceder. Y bueno, entonces voy a comenzar. Lo primero es que efectivamente en el siglo XIX, en realidad, más que el fútbol, más en general la práctica deportiva estaba limitada para las mujeres por argumentos y estudios científicos que se realizaban, entre comillas, que decían que tanto por parte de intelectuales como médicos, que la práctica deportiva podía causar daños fisiológicos y morales en las mujeres. A principios del siglo XX, igual viene todo un movimiento higienista que promueve la práctica deportiva dentro de las escuelas, pero con ciertas limitaciones. Había algunos manuales, como este que menciona ahí, de Eugenio Paz, donde señalaba
solo por mencionar una frase, ¿no? La gestación, la menstruación y la lactancia son condiciones que equivalen sin duda a un gasto de fuerza orgánica. En estos estados deben suprimirse los ejercicios gimnásticos y solo efectuar los que la prescripción médica aconseje, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo a su criterio. Espero que nadie siga pensando que esto es real, ¿no? Valoración de la mujer. En ese sentido, bueno, solamente se le valoraba por su capacidad reproductiva y por su belleza. Lo demás, pues, era como secundario. Y las actividades femeninas que sí podía realizar, que estaba autorizada para realizar, era la esgrima, la gimnástica con bastones y la danza, ¿no? También se le prohibía hacer gimnasia con aparatos como la gimnasia olímpica que hoy conocemos o la gimnasia artística. Estaba prohibido porque representaba un riesgo para el cuerpo femenino. Ahora, en cuanto al fútbol femenil en el mundo, solo voy a mencionar estos hechos porque ya nos dio el contexto María Fernanda. Efectivamente, el primer partido del que se tiene noticias es de 1895, y bueno, en los años 20 comenzamos a tener noticias de mujeres practicando el fútbol en América Latina. Ahora escuchen esto porque a mí me pareció impresionante cuando lo encontré. En 1921 se prohibió la práctica del fútbol femenil en Inglaterra, en el 40 en Francia, en el 41 en Alemania y en el 41 en Brasil. Getúlio Vargas, y lo cito textualmente, dijo que no se les permitirá practicar deportes incompatibles con la condición de su naturaleza. 1941. O sea, todavía, digamos que, bueno, hasta la fecha, ¿no? Decía María Fernanda, tenemos todavía casos en los que se hacen señalamientos sobre la capacidad de la mujer para jugar fútbol. Y en América Latina, pues no hizo falta prohibirlo porque pues esa práctica y ejercicio machista fue apagando, ¿no? Esa energía y esa, digamos, gana de practicar el fútbol por parte de la mujer. Entonces, desde principios del siglo XX quedó claro que el problema no era el fútbol, sino las mujeres, ¿no? Y bueno, efectivamente, en la década de los 60s y los 70s, no solo en México, sino a nivel mundial, experimentamos como una gran revolución en la que los jóvenes están en las calles, están pidiendo la democratización del Estado, la implementación de formas de gobierno mucho más abiertas y democráticas. Y bueno, eso generó en el caso de México, que incluyó otros países en América Latina, la represión. Gustavo Díaz Ordaz en el 68, fíjense que es el año de los Juegos Olímpicos, justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos se hartó de las manifestaciones, ¿no? Y entonces dijo, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y a partir de ahí comenzó la represión de los estudiantes para evitar que dieran una mala imagen del país, ¿no? Y luego al lado tenemos a Luis Echeverría, que ya se mencionó justamente el día de hoy, el 10 de junio. Tenemos que tener presente el halconazo, que es este escenario en donde se ejerce la represión de una gran cantidad de estudiantes que se estaban manifestando. Lo que quiero que pongan atención es que ahí hay mujeres ya en las calles, ¿no? Que también eso es importante porque de pronto no se visibiliza mucho la participación de la mujer. Y luego, bueno, el feminismo en México en realidad habrá especialistas, yo solamente les voy a mencionar que el primer congreso feminista se realizó desde 1916 y hay algo que me sorprendió también mucho, encontrarme que la marcha de la minifalda se realizó el 9 de octubre de 1970, justamente en el contexto en el que estamos hablando de que se comienza a desarrollarse el fútbol femenino. Entonces, pues es, no sé, curioso, ¿no? Y hay más imágenes, tal vez no en esta, pero hay más imágenes donde había mujeres que estaban marchando, la marcha de la minifalda con faldas largas, y entonces una de las prácticas era que las otras mujeres le recortaban la falda para que quedara minifalda, ¿no? Entonces, bueno, para que vean como por qué razón o en qué contexto
comienza a popularizarse la práctica del fútbol femenino. Y acá, bueno, ya mencionaron los grupos y las fechas, el 7 al 15 de julio del 70 se realiza el primer mundial. Nada más voy a destacar en esta parte que la Federación Mexicana de Fútbol Femenil se crea justamente porque hay un llamado de la Federación Internacional y Europea de Fútbol Femenil a México pidiendo que sí, que se les extiende la invitación a participar en el mundial, que si están interesados. Y entonces, justamente el director técnico el que será el director técnico de la selección femenil, va a crear la Federación Mexicana de Fútbol específicamente para poder mandar a las jugadoras a Italia. Entonces, ellas regresan con el tercer lugar y aquí van a la capitana del equipo, que es Guadalupe Tobar. Y del otro lado, pues solo quiero que comiencen a ver lo que ya mencionó María Fernanda, que empieza a ver toda la valoración de la mujer en términos de su belleza sigue siendo el principal elemento, porque si lo leen, ahí dice, este ramillete de bellas futbolistas, ¿no? Entonces, seguimos viendo con esta lógica de, ay, qué bonitas se ven, ¿no? Jugando al fútbol. Y la sexualización del cuerpo femenino, por supuesto, ¿no? Acá no se alcanzará tal vez a ver con mucha claridad, tampoco voy a insistir, ya las mencionó María Fernanda, pero sí es importante señalar que hay unas jugadoras que van a Italia 70, pero que ya no están en México 71, y esas son Cristina García, Elsa Salgado, Rebeca Lara y Acela Mila. Hay una tarea pendiente ahí de investigar cuáles fueron las razones por las que ya no siguieron formando parte de esta selección inicial. Ahí ustedes tienen los marcadores, no los voy a repetir. Y luego, cuando regresa la selección a México, hay algunas, la cobertura sigue enfatizando el sexo débil, el bello sexo, y bueno, los apoyos no existieron. Hubo un requisito que se les pidió que tenía que ver con la realización de exámenes médicos, y eso hay que decirlo, que la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la rectoría de Pablo González Casanova, ofreció las instalaciones de la universidad y para que estas jugadoras pudieran hacer esos exámenes que se les pedían para mandarlos y que entonces pudieran entrar o formar parte del primer mundial del 70. Es de los pocos apoyos que se recibieron, ¿no? Por lo demás, pues incluso como señala María Fernanda, ni uniforme llevaban, ¿no? Y bueno, sobre la FIFA, hay que decir que pues no quiso reconocer este primer mundial y incluso la Federación Mexicana de Fútbol también, pues como que no recibió como de muy buena gana que este mundial tuviera como tanto éxito y que las jugadoras regresaran y se hiciera como casi una fiesta, ¿no? Para recibirlas. Entonces, ahí hay una cita de un diario, El Informador, donde dice: nos enteramos de que la Federación Mexicana de Fútbol parece mostrar graves temores ante la euforia que provocó el feliz viaje por Europa de las chamacas futbolistas, ¿no? Y por el estilo vamos a ver esa cobertura. Abajo mencionan justamente el sexo débil. Con gran entusiasmo viene trabajando la Liga Fútbol Femenil con miras a levantar ámpula entre la juventud del sexo débil por practicar dicho deporte. Y bueno, estas son, ya pasó por ahí María Fernanda, pero me gustaría detenerme un poco en cómo se ganó la sede del Mundial de 1971, porque bueno, sí, efectivamente Jaime de Haro, que ahora lo van a encontrar en algunos lugares como el héroe, ¿no?, que promovió el fútbol femenil, pero pues yo les voy a contar una historia que no está tan bonita, porque resulta que él se dio cuenta que había un nicho de mercado ahí y entonces decidió llamar a Manelik Quintero, que es un periodista del Heraldo de México, que fue el único periodista de México que fue a cubrir el evento a Italia, y pues regresó como bastante emocionado, y a Efraín Pérez, que le decía que funda la Federación Mexicana de Fútbol Femenil,
y que se va a establecer como el director técnico de nuestra selección. Entonces se lleva a estos dos y en realidad ellos tres van al Congreso de la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenil y pelean la sede del 71 para el Mundial de Mujeres contra Suiza y contra España. Y bueno, lo que traemos nosotros es muy importante porque traemos los Juegos Olímpicos del 68 y traemos el Mundial del 70. Entonces, toda la infraestructura estaba lista y preparada para recibir un Mundial como el del 71. Y fue esa la razón por la que se ganó la sede para México 71. Entonces, bueno, esto me lo pasamos por ahí rápidamente. Ahí están los marcadores, los equipos, que ya los mencionó también María Fernanda, no me detengo ahí, me sigo. Las guerreras del fútbol, bueno, como dice María Fernanda, hay que empezar a ponerles nombre. Está bien difícil, pero pues es importante que las pongamos y que hablemos de ellas y que las mencionemos con nombre, porque pues, o sea, hablar de la selección de fútbol femenil, pues invisibiliza a estas jugadoras y a cada una de ellas. No las voy a repetir porque ya las citó María Fernanda. Y ahí están también los nombres impronunciables de las guerreras de Dinamarca, que fueron las campeonas del Mundial del 71. Pero bueno, se los dejo de tarea que la aprendan a pronunciar sus nombres. Y bueno, la batalla fuera de las canchas, también mencionada por María Fernanda, pero también hay unos detalles importantes que creo que hay que señalar. La prensa las criminalizó, ¿no? Ahí hay una cita donde se dice: en cuanto a las muchachas, es una lástima que hayan perdido completamente el sentido de la proporción. Piden $1 milloncito de pesos. ¿Por qué? Si estamos en plan de pedir, no exigen de una vez que se les regale el Estadio Azteca y el centro de capacitación. ¿No? O sea, ahora resulta, o sea, eso es algo muy obvio para los equipos de fútbol. Cada equipo de fútbol tiene un estadio, ¿no? Bueno, pues en ese momento era como impensable, o sea, como por qué podían aventarse a hacer esa lista de demandas. Y ven ahí la caricatura que dice: vaya lío, o me das tajada del pastel o no juego. Y otra vez vemos a la mujer sexualizada y además de caprichosita, como ya también mucha fama nos hacen. Y luego: tú me juegas gratis, para eso te comprometiste conmigo y puedo explotarte a mi antojo y provecho. Entonces, al mismo tiempo que había esta sexualización y esta criminalización de la mujer, pues también había ese reclamo hacia las autoridades porque pues estaban exigiendo, ¿no?, de alguna manera que jugaran gratis. Y ahí están pues los titulares, ¿no? Ultimátum de las mexicanas organizadoras del Mundial, y están decididas las mexicanas a no jugar contra las danesas. Esos fueron de los más suavecitos, pero hay unos más rudos. Entonces, esto, perdón que sea tan largo, pero se los voy a leer textual porque es bien interesante. Explicó Jaime Haro, porque él creó el comité organizador del Mundial del 71 también, ¿no? Explicó a las chicas, dice, relata la prensa, explicó a las chicas que sus demandas debían presentarlas primeramente a la Federación Mexicana de Fútbol Femenil, que sería la encargada de turnarlas a la Federación Internacional de Fútbol Femenil, encargada de sancionar el evento, dado que el comité organizador solo se ha concretado a la organización como espectáculo del campeonato. El señor Haro les dijo que efectivamente el comité organizador espera tener ganancias, pero muy justas, dado el gran compromiso contraído y además la promoción que se ha hecho al deporte. O sea, ellos sí tenían derecho a generar esas ganancias y las jugadoras no tenían derecho a exigir pago cuando eran las protagonistas de esa historia, ¿no? Y luego las jugadoras, les cuento algunas citas que ellas refieren, ¿no? Dice, por ejemplo, Silvia Zaragoza, que ya mencionaban esos comerciales, pero en cita textual dice: nos citaban a veces a las 6 de la mañana y luego eran las 12 de la noche y todavía seguíamos en la grabación. La experiencia era bonita por salir en la tele, pero nunca nos pagaron por ningún comercial. Alicia Vargas recuerda que eran obligadas por el comité a atender los llamados de las empresas. No obstante, por esas actividades nunca recibieron compensación económica.
y tampoco tuvieron un pago por haber representado a México en la justa mundialista. Y abajo pues ahí está, ¿no? Valen más los aplausos que los millones. Así figuraban en salud. Y luego, bueno, yo les voy a contar quiénes eran estas mujeres. En general también ya lo mencionó María Fernanda, pero específicamente eran mujeres de 15 a 24 años. Estudiaban la secundaria, el bachillerato o la licenciatura en la Escuela Nacional de Educación Física. Elvira, por ejemplo, ya era graduada de esa escuela, pero había otras jóvenes de los sectores más populares. Por ejemplo, María era obrera de una fábrica de bulbos y Yolanda trabajaba en una tintorería. Unas habían sacrificado sus actividades cotidianas para poder formar parte de la selección, otras tuvieron que dejar trabajos que les permitían satisfacer necesidades básicas. Mientras tanto, Haro generaba ganancias superiores a los 7 millones de pesos. Para que vean el nivel de falta de sensibilización, ya no porque fueran mujeres, sino porque les estaban dando a ganar millones de pesos. Y bueno, la percepción de la mujer en la prensa, como decía, o sea, el maternar, ahí está el reclamo, ¿no? O sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo en las canchas y haciendo como que juegan fútbol, váyanse a cuidar a sus bebés y denles de comer, ¿no? Pero que por ustedes se están peleando allá porque quieren que les paguen dinero y los niños, bien, gracias, abandonados, ¿no? O sea, una visión completamente machista, ¿no? De lo que era o lo que representaba la práctica del fútbol. Y bueno, no me detengo más, pero es evidente, ¿no? O sea, ustedes ven cómo representaban a la mujer y pues bueno, nada tiene que ver, ¿no? Con hacer, yo sé que la caricatura política es como justamente exacerbar ciertos rasgos físicos y ciertos mensajes como un tanto irónicos, pero bueno, esto expresa claramente el lenguaje. El lenguaje expresa la manera en que se entendía, se veía y se comprendía el fútbol femenino en ese momento. Y la percepción de la imagen de la mujer en la imagen del fútbol, como lo mencionaba también. Ven ustedes la imagen de abajo, es una representación actual de Xochitl. En realidad, porque decían, es que es una niña. Xochitl es la representación de una niña con 2 colitas que usa el uniforme de la selección, ¿no? Y entonces ven la imagen y dicen, bueno, pero eso no se ve como muy niña, ¿no? Y esta imagen la quise poner acá para comparar, como si efectivamente hubiera sido representada como una niña, tendría unas características completamente distintas. Y bueno, al lado van a ver que es un día que se pintó de rosa, porque todo era rosa, todo era rosa. Y si ven al lado, ellas son las intérpretes de los equipos que vinieron, pues todo era rosa, o sea, vestían su vestido, sus bolsitas, todo era color rosa. Incluso las porterías del Estadio Azteca se pintaron de color de rosa. Imaginen ustedes ese espectáculo, ¿no? Ya lo dejo a su criterio porque pues evidentemente hoy en día el rosa es el color que muchas niñas detestan, ¿no? Justamente porque está vinculado con actividades que siempre las niñas tienen que jugar ¿no? El juego de té y no andar jugando fútbol, o sea, pero bueno, acá sí es una combinación un tanto extraña, ¿no? Y bueno, estos son 2 cuadros que me gusta porque sí creo que es importante hablar de números. Es un ejercicio bien difícil porque hay que considerar la inflación, hay que considerar una serie de factores. Yo tengo una amiga economista que es una excelente economista, además es, digamos, formada bajo la economía política, y me dijo, oye, necesito que me ayudes a traer estos números al presente. Y es así como hicimos este ejercicio. Bueno, pues en el 70 una jugadora de fútbol femenil en México, evidentemente, como ya lo vieron, ganaba 0 pesos. Mientras tanto, un hombre ganaba entre 10,000 y 20,000 pesos al mes. Al día de hoy, 116,000 pesos o 233,000 hasta 233,200 pesos. En el mundo tampoco, o sea, no ganaban. Tal vez habría que investigarlo con las otras selecciones, pero hasta donde tengo noción, no se pagaba tampoco la práctica del fútbol. Y en los varones, en cambio, pues recibían entre 125,000 y 225,000 pesos al mes. Este es el salario de Pelé. Al día de hoy, eso significaría 1,387,300 pesos o hasta 2,553,333 pesos.
O sea, eso ganaba Pelé en ese momento. Y luego en 1971, pues obviamente no se necesitaba absolutamente nada. En el 86, entre un jugador de varonil en México ganaba, lo voy a decir nada más en pesos actuales para ahorrarnos, ¿no? Al día de hoy entre 135,000 y 1.382.700 pesos. Y un jugador en el ámbito internacional, pues entre 202.000 y 202.325 y 16.861.764 pesos. 2.026, ¿no? Tampoco podemos decir ese juego de palabras. 2.026. Bueno, una mujer en México gana entre 4.500 pesos y 460.000 pesos al mes. La mejor jugadora, la mejor pagada gana eso. Y en el varonil, entre 9.000 y 800.000 pesos al mes. Sigue habiendo una diferencia en ese sentido. Y en el ámbito internacional, la mujer mejor pagada gana 3.500.000 pesos al mes versus Cristiano Ronaldo, 400 millones de pesos al mes. Porque claro, las cifras serán en dólares, ¿no? Cuando la convertimos a pesos y la dividimos entre 12, pues resulta que eso es lo que gana un jugador, o sea, el jugador, uno de los más, creo que es el mejor pagado hasta este momento. Entonces, para que vean las brechas que existen y que todavía son un reto que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Porque, pues sí, ahora hasta nos prohíben decir palabras que son de parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero que ahora en este momento no se pueden pronunciar, ¿no? Y por último, el costo del entretenimiento. Para entrar en el Mundial del 70 pagabas entre 583 pesos y 932 pesos. En el 71 costaron los boletos entre 166 y 553 pesos, eran más baratos. Y luego, en el 86, hombres, ahí tenemos que se pagaban entre 900 y 19.000 pesos. Y en el 2026 hay paquetes especiales que llegan hasta 344.000 pesos, y tal vez me estoy viendo un poco conservadora y ustedes sepan datos distintos a este, ¿no? Por eso es el que yo encontré. Y luego, en los álbumes estos super famosos, en el 70 pues costaba llenarlo de 749 pesos a 1.498, en el 71 evidentemente no hubo, ¿verdad? En el 86 costaba entre 500 pesos y 1.500 pesos de hoy llenar el álbum, es el famosísimo. Y en el 2026 cuesta entre 15.000 y 26.000 pesos llenarlo completo, ¿no? Porque además trae distintas cromos que se tienen que conseguir por distintas maneras. Entonces, ahora me gustaría presentarles el álbum retro que nadie conoce, que presentó la Lotería Nacional, ¿no? Y que, bueno, pues se llena semanalmente, pagas dos billetitos, dos cachitos, cada uno cuesta 20 pesos, el álbum es gratuito, te lo dan en el puesto de lotería. Y lo más bonito de eso es que incluyeron un billete que está dedicado a la selección de fútbol femenil, que ya veré si lo encuentro por acá. Si un día logramos echar a andar nuestra exposición, eso sí, lo vamos a poner ahí en la exposición, ahí está. No lo van a alcanzar a ver, pero si quieren verlo, pues igual se acerca, ¿no? Que es un billete conmemorativo, porque evidentemente el Mundial del 71 no ha sido reconocido por ya saben quién, ¿no? Ahí sí, ya saben quién. Se me acaba de ocurrir ese de ya saben quién. Y bueno, es como una especie de reconocimiento, ¿no? A esta selección que realmente, junto con las chicas que construyeron el Mundial de 1970 y que integraron y protagonizaron el Mundial de 1971, sentaron las bases para el posterior desarrollo del fútbol femenil. Pero esto también tiene una parte de la historia triste, y con eso cierro.
¿ya saben quién? Prohibió a la Federación Mexicana de Fútbol que los equipos que sí estaban, o sea, los equipos varoniles, abrieran el espacio a equipos de fútbol femenil o prestaran sus estadios para que se realizaran equipos de fútbol femenil bajo la amenaza de la expulsión o el cobro de multas. Entonces, además de no reconocerlas, ya saben quién dijo que estaba incluso promoviendo la prohibición para que se siguiera desarrollando el fútbol. Tuvieron que pasar 20 años para que, ya saben quién, reconociera el fútbol femenil y se realizara el primer mundial en 1991 en China. Y con eso concluyo, y también me gustaría decir que es importante justamente esta recuperación del olvido, ¿no? Porque además no es solo un olvido, fue intencional enterrar y desaparecer el mundial del 71, no fue un acto de ingenuidad. Hubo todo un sentido y una carga política que es importante aprovechar el espacio del Mundial 2026 para visibilizar las luchas que estas mujeres protagonizaron tanto dentro como fuera de la cancha. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante la comparación de los datos a valor presente. Y bueno, en cuanto a nuestra exposición, la fiesta del alarido, ya el celulario se encuentra en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Nada más estamos esperando que den luz verde para que estén atentos en nuestras redes sociales de su inauguración. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas, yo quisiera que María Fernanda nos explicara el origen de su playera con las firmas de todas las jugadoras de aquel 1971. Bueno, gracias. Justo trae una playera de un evento que hubo en el Fondo de Cultura Económica de este cómic que se llama Pioneras, que también acaba de salir. Me falta una firma, bueno, también sabemos que ya no están todas con nosotras, me falta una firma de las que todavía nos acompañan, pero es justo en el sentido de rescatarlas. También me gustaría comentar, hablando sobre el innombrable, que no solamente hubo estas prohibiciones de las canchas, sino también le prohibieron a la selección femenil usar el equipo. Hay un comentario hacia la Federación de Fútbol Mexicana y ellos les prohíben a las mujeres portar el uniforme. De hecho, en los 70 se van a hacer una gira en Latinoamérica y que, por cierto, se encuentran a Pelé y hay unas fotos muy famosas que tienen las jugadoras con él. Y en el 71, cuando van a ir, ni siquiera pueden ya portar la playera de la selección. Entonces eso también nos habla de las grandes prohibiciones. Y me recordó también que el director de la segunda división fue el único dentro de este círculo deportivo que decidió apoyar a la selección femenil o a dar buenos comentarios para impulsar el fútbol femenil, y también es sancionado por el innombrable, ¿no? Entonces, bueno, más bien como que se van bajando los regaños de que le dicen a la Federación Mexicana y ellos lo bajan, pero sí vemos cómo está todo el tiempo este control para que el fútbol femenil no se desarrolle. Demos paso a las preguntas. Gracias, María Fernanda. ¿Preguntas entre el público? ¿Algún comentario? Bueno, la primero, felicitarlas por la exposición. Segundo, para los Juegos Olímpicos o algún desarrollo de los Juegos Olímpicos, ¿hubo también esta censura para grupos de escuadras femeninas para el fútbol o hubo más permisos para jugarse en Juegos Olímpicos? Porque no recuerdo que en el 68 hubiera al menos un juego de fútbol femenino. ¿Sí, no?
No tengo el dato, pero sé que México participó hasta los 90 con un equipo en las Olimpiadas, fue hasta los 90, de luego cuando se empieza a desarrollar el fútbol femenil, pero al menos México antes no había participado en un torneo de fútbol dentro de las Olimpiadas femenil. Y la verdad es que no sé qué equipo sí, pero también estas previsiones que tiene esta federación, pues no solo van hacia México, sino al resto de países. Y volviendo a esto con lo que comenzó Tania, ni siquiera estaba en la noción de algunos países como Inglaterra que hubieran participado en estos torneos que se hicieron. Y que creo que sí los podemos mencionar con otra duda, pero como no fue un torneo reconocido, tal vez no nos sancionen si hablamos de... No, todavía no lo reconocen, entonces creo que podemos. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario, felicidades a la mesa. Estamos a unas horas de la inauguración de este campeonato del mundo y a mí me resulta inexplicable cómo en el 70, en el 86 y en el 2026 no hacemos también el ejercicio de memoria histórica de que el primer juego de conjunto que hay en la historia de la humanidad es el juego de pelota en Mesoamérica. Había Juegos Olímpicos y todo era individual, pero ¿cómo es posible que no nos rescatemos ese juego de pelota? Bueno, pero están poniendo fotos por todos lados, pero el juego de pelota no se rescata y deberíamos de traerlo a la memoria colectiva. Era algo importantísimo, son miles de canchas que hay regadas en todo Mesoamérica y no se hace ese rescate. Y obviamente en aquel tiempo, si un grupo de colaboradores de una escuela de aquel tiempo querían parar un juego, acabarían frente a la piedra de los sacrificios, ¿verdad? Es otro tiempo. Pero sí se debería hacer más rescate, creo yo, en cuanto al juego de pelota y ser nosotros orgullosos de que el primer juego de conjunto que se da en la historia de la humanidad lo hicimos nosotros en Mesoamérica. Eso es todo. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes, soy Rosalba Ortiz de Mujeres en Cine y la Televisión. Antes de venir aquí fui a la inauguración de una exposición en el Museo de Culturas Populares y justo ahí es el juego de la pelota, que hay una exposición de todo lo que tiene que ver con la pelota y hay exposición de pelotas y del juego, de cómo trascendió hacia también con las comunidades originarias, los pueblos indígenas. También, a ver, hay otra exposición de todo lo que tiene que ver con estadios hechos por los artesanos en diferentes materiales, en el Palacio de Iturbide, que está en Mayo 17, en el primer piso, tiene todo lo que tiene que ver con el fútbol y la afición. Entonces, sí, o sea, está bien, ahorita vamos a comer, desayunar y cenar puro fútbol, pero pues qué padre, porque vamos a aprender y me interesaba mucho venir a ver esto, porque sí, casi nosotros como mujeres no sabemos esto, ¿no? Y los hombres tampoco, entonces qué padre que ustedes lo estén difundiendo y ojalá con que esto está grabando lo suban a YouTube o lo suban para que realmente la gente lo esté, todos, ¿no? La ciudadanía lo esté viendo y consumiendo para que conozcamos un poco más de esta información y felicidades por tomar el tema. Muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna de ustedes han ido a un partido de fútbol femenil? No. Como son muy exclusivos y muy extranjeros, pues casi no. Y a lo mejor no hay llaneros, no he visto. Yo me recuerdo, tengo 64 años y yo vivía por Ejército de Oriente y me acuerdo que íbamos a jugar fútbol. Pero a mí se me hacía cansadísimo correr todo. Sí, es cierto, nosotros no resistimos tanto como los hombres por lo que estaban platicando. Yo recuerdo que yo hacía 2 vueltas y ya me cansaba y sin embargo yo no me daba por vencida,
pero no teníamos las condiciones ni nos procurábamos de tener agua o la frutita, cosas así. Además íbamos sin el permiso de nuestros padres, porque ellos obviamente no nos permitían, ni como adolescentes ni jóvenes, jugar eso. Entonces lo hacíamos bajo nuestra cuenta de riesgo. Y sí, yo nunca fui a un partido oficial o profesional de fútbol, ni hasta la fecha. Bueno, ya hasta los televisan, pueden verlo por televisión y pueden ver la garra en la entrega de las jugadoras. Les cometen alguna falta y se levantan y siguen corriendo. En cambio, uno ve a los hombres y parece que les cae un rayo y se quedan ahí muertos, ¿no? Pero bueno. Además son más baratos, entonces sí, 50 pesos. Pero respecto a lo que mencionaban de por qué rescatar el juego de pelota, hay que entender que la historia del fútbol es europeo, casi todo el desarrollo. Carles Viñas es un historiador español y dice, bueno, toca hacer qué pasa con el fútbol, el balompié o los juegos de este lado del mundo, ¿no? Porque no hay tanto rastreo como si lo hay, por ejemplo, en Inglaterra, que es la cuna, lo que conocemos como la cuna del fútbol. Entonces, más bien es un trabajo que falta y no sé si lo pondría como parte del desarrollo, pero sí es un antecedente importante. Porque justo, pues, el fútbol es el juego de las masas, ¿no? Lo más accesible. Entonces, solo necesitas una pelota y algo que asimila las porterías y listo. Entonces, es importante también rastrear ese pasado. ¿Alguien nos da? A ver, así sí que tú primero de negro y luego atrás y así. Muy bien. Se sabe que el desarrollo de la televisión... ¿Saben qué? Si quieren pasar aquí adelante para hablar, porque la transmisión... Es que si no en la transmisión no van a escuchar sus preguntas. Gracias. Bueno, se sabe que el desarrollo de la televisión mexicana pues fue muy de la mano con el fútbol. Recordemos que pues una de las compañías televisivas más importantes de México pues le dio empuje al fútbol junto con el patrocinio del equipo del América. Y pues pues muchas transmisiones y tanto los partidos como las sedes las llevó a cabo pues esta televisora. En cuanto al mundial, pues sabe que también fue uno de los eventos con mayor cobertura pues a nivel tanto nacional como internacional. Pero en cuanto a este evento también recibió la cobertura que recibió, por ejemplo, el mundial de 70 y posteriores. De manera muy concreta, sí, de hecho fue tan importante la campaña publicitaria y la colaboración de los patrocinadores que tiene récords de asistencia. El Estadio Azteca tuvo más de 110,000 espectadores en la final. Y no solo eso, sino que también la prensa hizo una cobertura bastante amplia con sus respectivos enfoques. Y me gustaría también señalar que, si ustedes recuerdan, no necesariamente lo tenemos que saber, pero en 1970 es el primer mundial que se transmite en vivo y se transmite en televisión a color. Entonces, eso le abrió una gran ventana de oportunidad al mundial del 71. Entonces, y también creo que con esta inercia del 70 se diversificaron mucho las audiencias y los espectadores o el público, porque acuérdense que antes incluso la afición era masculina. Y a partir del 70 en el 70 se empiezan a ver mujeres y familias. Sin embargo, desde mi perspectiva y en lo que yo he investigado, en el 71 hay realmente un boom, ¿no? O sea, se vuelve realmente
es el costo de los boletos, que era bastante costeable en razón del salario mínimo poder comprar un boleto y que pudiera una familia completa asistir a un partido de fútbol femenil. Ahora piénsenlo, y creo que a veces cuando un papá tiene un niño ilusionado, o una mamá o un papá tiene una niña ilusionada con ir a ver un partido de fútbol del mundial, pues solamente así se hace un gran esfuerzo, va a lograr comprar su boleto y el de la pequeña, o su boleto familiarmente. Creo que es una misión imposible asistir a un estadio con una familia completa. Entonces, sí, yo creo que fue, o sea, cuando uno empieza a ver las imágenes, es realmente una fiesta gigantesca y súper popular en el año 71. Yo, la verdad que lo pongo al nivel del Mundial del 70, ¿no? Desde mi visión. Como bien mencionabas, también esta televisora es interesante porque hay documentales como el de la Copa 71 o Tan cerca de las nubes, donde justo imágenes que se tienen vienen a partir del archivo de esta televisora. También mucho de lo que se trabaja para rastrear el 71 está en el archivo de esta televisora. Entonces sí fue televisado, justo permitió que llegara a otro tipo de audiencias, y creo que eso también, o retomarlo y hablar de la importancia del fútbol de la Copa del 71, también nos ayuda a entender cómo fue el desarrollo del fútbol varonil, haciendo estos contrastes, viendo esto que ya mencionaba Tania, también en el caso de México, quiénes impulsaron, qué equipo está allá adentro, también cómo fue la construcción del Estadio Azteca, por ejemplo, nos dan muchas pistas o relaciones que tiene el fútbol femenil con el varonil. Y pues sí, solo agregar que también gracias al archivo de esta televisora, que es difícil de acceder y tiene un costo también si queremos seguir investigando, pues es la manera en la que tenemos videos de este tipo de partidos. Entonces no solo se queden con las imágenes, sino también vean los videos que están a color, y pues para bien o para mal fue gracias a esta televisora. Pues muchas felicidades y gracias por la exposición. Yo igual tenía la misma duda si qué tanto había influido el Mundial del 70 para hacer el Mundial femenino en toda esta efervescencia, porque viendo las imágenes, o sea, está lleno, ¿no? Está casi lleno el estadio, y pues yo que he visto un poco los partidos de fútbol femenino, pues hay manchas, hay huecos, ¿no? Casi los estadios no se llenan, a diferencia del fútbol varonil. Y otra vez es como tendencia esta corporación que lo quiere controlar todo, ¿no? Quiere cobrar por todo, y ahí me surge la duda de este intento por querer borrar el Mundial del 71, ¿es más porque se considera el fútbol como una cuestión masculina, o es una cuestión ya casi de monopolizar el deporte en todo su aspecto, ¿no? De que no va a haber ni siquiera espacio para que alguien más organice una Copa del Mundo que sea femenina, ¿no? ¿Cuál es una mezcla de las dos, o es predomina más una tendencia que otra, ¿no? Bueno, es que podemos ser bastante críticos con la manera en que se ha mercantilizado la fiesta del fútbol. Y bueno, pues, o sea, realmente tiene que ver con una cuestión capitalista, ¿no? O sea, en este momento el Mundial de Fútbol Femenil no es o no implica el nivel de ingresos que representa un Mundial de Fútbol Femenil. O sea, eso en primer lugar. Y bueno, y creo, desde mi punto de vista, esta brecha es cultural y es histórica.
O sea, tiene que ver con la idea de que mencionaba la señora aquí que hacía su participación, decía, yo me cansaba. Pues es que también tiene que ver con, o sea, la formación de las mujeres, no solamente de la infancia hacia la adultez, sino de históricamente la mujer en su casa. La mujer no debe de salir, no debe de estar enseñando las piernas, no debe de tener movimientos agresivos. Desde el punto de vista, desde el punto histórico en el que te pares, hay limitantes para la mujer en ese sentido. Incluso los juegos, decíamos, la niña tiene que jugar con los nenucos, con los muñecos, sentadita en el centro de la sala, que no se mueva, que ahí tenga un espacio seguro, porque si se sale, pues entonces es retar socialmente, ¿no?, una concepción cultural. Y bueno, eso incrementa, o sea, yo metería los dos factores. El factor de, o sea, de un Cristiano Ronaldo que, o sea, pues es un fenómeno que, o sea, incluso las niñas lo admiran y realmente el tipo es un tipo talentoso. O sea, pero nos llevan una brecha, no solamente, yo no estoy de acuerdo con que tenga que ver con una diferencia de posibilidades físicas. Creo que sí tiene que ver con un desarrollo en términos históricos de cómo culturalmente se ha educado y se ha formado a la mujer. Entonces, esa es una. Y la otra, el factor económico, que tiene, o sea, que no es rentable pagarle 400 millones de pesos a la mejor jugadora de fútbol del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no sale, o sea, no es negocio, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo triste es que lo que determina el funcionamiento económico del fútbol no es el deporte, sino el capital. Hola, buenas noches. Me acerco al frente o me quedo atrás. ¿Aquí está bien? Bueno, soy Alfonso Carrasco, por ahí me conocen, ¿verdad? Tengo una escuela de fútbol desde hace 20 años y actualmente tengo 8 equipos de fútbol mixtos, pero son más hombres que mujeres, y desde febrero empecé un proyecto exclusivamente de mujeres y estoy formando 3 equipos simultáneamente. Sí me cuesta más trabajo, definitivamente, lo expongo como tal, pero pues tenemos que trabajar para crear estos espacios. De hecho, el primer partido que vamos a tener va a ser este próximo viernes. Los invito a las 4 de la tarde para que vayan a verlo. Pero bueno, mi experiencia un poco en esto, el 71, yo era un niño, me acuerdo perfectamente de haber visto algunos partidos. Fue una cosa totalmente disruptiva ver un fenómeno mundial tal cual. Yo hasta hace unos días me enteré que era el segundo mundial, y ya lo ratificó, primero en Italia, después y pues le di una leída y me fui empapando un poco, ¿no? Pero bueno, el 71 lo recuerdo bastante bien. De ahí brincamos al 78 más o menos, yo tendría 15, 16, 17 años, y fuimos con el equipo de fútbol a Canadá, y nos sorprendió totalmente ver un desarrollo deportivo femenil impresionante, desde 1978, pero impresionante, o sea, tantos hombres como mujeres jugando en partidos de fútbol. Bueno, esa es como la parte anecdótica, ¿no? Lo último que yo quisiera comentar, quizás no es una pregunta, igual se puede hacer algún comentario, es que en el Estadio Azteca existen 3 placas, una por la inauguración en 1966 y 2 más por los goles que anotaron Maradona y Manuel Negrete en el 86. Yo creo que valdría la pena que pusieran una placa para este equipo que realmente dio la cara por México, ¿no? O sea, yo creo que eso sería importantísimo, y
no les voy a decir que tengo las relaciones y todo. Conozco a algunas personas y creo que podré ir promoviendo la idea. Ojalá me la tomen para bien, y si hacemos un poco ahí, formamos un músculo fuerte, pues probablemente de esta plática pueda surgir esta idea y se pueda concretar como un reconocimiento a este gran equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eran mis comentarios. Si de aquí se desprende algo más, pues mucho mejor. ¿Ok? El micrófono. Antes de comenzar la siguiente, yo quiero agregar que el fútbol también es político, y eso lo vamos a ver con su desarrollo, y justo la brecha salarial tiene que ver con el mercado, que no solo se desprende de lo deportivo, sino todo lo que hay alrededor de, que permitió que creciera tanto. Y en este punto, yo creo que, siendo crítica, yo diría, bueno, es que el fútbol femenino tendría que alcanzar los salarios de los hombres, sino definitivamente los de los hombres tendrían que reducirse, porque también no es posible que vivamos en un mundo tan desigual, donde haya personas que ganan esa cantidad de dinero y que sea tan inaccesible, que estemos, que vayamos a tener aquí ser sede de un torneo tan grande y que no podamos, la población, acceder ni a verlo, ni siquiera en espacios como restaurantes, ¿no? Porque ya también los innumerables ya pusieron una sanción para quienes no tengan ciertos permisos, no podemos decir ni siquiera su nombre. Entonces eso también nos habla de lo mal y desigual que es el fútbol. Y respecto a lo que comentaban, también hay que señalar que los equipos de estas jugadoras que dieron la cara por México no eran jugadoras que tuvieran muchos años practicando el fútbol. Si bien nacían en las calles, es hasta el 68, 69 que se empiezan a formar en equipos. Entonces sí había un atraso respecto a otros países donde empezaba a haber equipos, pero aún así lo hicieron bastante bien, y claro que pues hay que buscar maneras de que todavía se les reconozca, ¿no? Eso que tantos años les quedamos debiendo. Buenas noches. Bueno, principalmente reconocer que su investigación fue demasiado interesante. Yo vine y no sabía cuál era el tema de la plática y no me imaginaba jamás estar tan atento de temas de fútbol, porque soy alguien que está en ceros, pero aún así me resultó bastante interesante, y creo que hubo momentos en los que incluso sentí coraje, ¿no? Porque nos damos cuenta de que el desarrollo de las mujeres en el fútbol se ha visto limitado por los hombres, no solamente en el ámbito social, sino también por los medios, de manera política. Me gustaría, bueno, desde mi perspectiva, pensaría que existe un miedo, ¿no?, al quizá verse sobrellevados por las mujeres. Eso me hace pensar también en lo social y lo político. Y por lo tanto me gustaría preguntarles, creo que la lucha que ellas llevaron está muy relacionada con lo que seguimos viviendo hoy en día. ¿Creen que existe algún hilo que conecte la historia y la lucha de las mujeres del 70-71 con lo que están viviendo hoy en día? Yo creo que sí hay una línea. De hecho ya se mencionan como pioneras de la profesionalización del fútbol femenil, y recordemos que es hasta el 2017 donde tenemos la Liga Femenil Mexicana, y que el desarrollo de esta profesionalización inició con becas, con la exigencia de becas justo para pagar lo mínimo que se necesitaba de equipamiento para los equipos. Entonces creo que sí hay una relación, y no solo dentro de lo positivo, no solo reconociendo este esfuerzo, sino también que ahorita que veíamos las imágenes de la prensa, yo pensaba que comentarios de ese tipo sigo viéndolos cuando veo los videos de las jugadoras, de la árbitra que está participando en ese torneo. He visto amenazas, mensajes que casi te decían que mejorar la cocina, o este tipo de ideas que todavía siguen socialmente, y eso pues nos habla también de cómo estamos como sociedad y los retos que aún tenemos dentro del deporte, no solo dentro del fútbol, sino en general del deporte. Bueno, me dice aquí Susi que ya vamos a cerrar, ya es muy tarde, pero bueno, no quería quedarme sin hacer una última reflexión que me parece como muy importante respecto a lo que mencionabas.
en las primeras lecturas o entrevistas que se les hace a estas mujeres, ellas no se reconocen como feministas. No, yo hasta incluso pienso que no eran conscientes del poder femenino que estaban transmitiendo socialmente. Ese fue un proceso formativo, o sea, que ellas nacen dentro de esta segunda, o sea, surgen como selección femenina dentro de este contexto de lo que algunos dirán algunas dirán segunda ola feminista y otros hablarán de la tercera ola feminista, dependiendo, ¿no?, desde dónde se parte. Pero en ese momento las mujeres estaban en las calles y la primera ola es sufragista, lo que quiere es que las dejen votar. Es más, la Revolución Francesa las traiciona, porque ellas lucharon en la Revolución Francesa y cuando reconocen esta parte de ciudadanía, ellas quedan excluidas. Y luego viene todo un proceso de desarrollo que se va a expresar en este movimiento sufragista, donde otra vez las dejan fuera, porque ellas no pueden votar. Y entonces la lucha se encamina hacia que se les permita ejercer el voto. La demanda más sencilla, ¿no?, porque había otras que tenían mayor profundidad. En este momento específicamente de los 60s y los 70s, lo que se está demandando es el derecho de la mujer a desarrollarse fuera del entorno doméstico y el derecho a decidir sobre la maternidad y una serie de derechos que eran muy progresistas en los años 60 y en los años 70 y sin duda impacta, creo yo, a nivel social y cultural en estas mujeres que sin embargo, creo yo, no estaban preparadas para asumirse como luchadoras, como guerreras, como feministas, y aún así tuvieron un impacto bárbaro, ¿no?, en el desarrollo o en la inclusión de la mujer en el deporte. Y bueno, eso era lo que yo quería mencionar, que están insertas en un contexto político también. Y no quiero dejar de lado esa discusión que se tiene que dar con respecto a la justa mundialista que se hace en este momento del 2026, donde se excluye, donde hay prácticas no solamente antifeministas en contra de la mujer, sino racistas, sino clasistas, sino de muchas naturalezas. Entonces, como menciona María Fernanda, lo más triste de todo, aunque tiene cosas muy buenas, ¿no?, y muy divertidas, y todos estamos contaminados o contagiados, para que no suene tan peor, ¿no?, contagiados de esa fiebre mundialista, no debemos de dejar de señalar esos puntos que son políticos, sociales, culturales y que hablan de un sector de la sociedad que hay que evidenciarla, aunque nos obliguen a decirles los innombrables o los ya sabes quién, y donde participa también incluso la élite política de Estados Unidos, que ejerce y transmite ese poder hegemónico a través de esa vinculación con la innombrable o con la ya saben quién. Y hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, pues antes de dar por terminado esta magnífica sesión futbolera, no me queda nada más que entregarles un reconocimiento a nuestros participantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Nacional de las Intervenciones, extiende el presente reconocimiento a María Fernanda Nares Ortega por su destacada participación en la conferencia La Selección Femenil y el Mundial de 1971, la lucha dentro y fuera de las canchas, llevada a cabo en este recinto el miércoles 10 de junio del 2026. Muchas gracias. Y bueno, también entregamos el
Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Nacional de las Intervenciones. Extiende el presente reconocimiento a Tania Arroyo Ramírez por su destacada participación en la conferencia La selección femenil y el Mundial de 1971, la lucha dentro y fuera de las canchas, llevada a cabo en este recinto el miércoles 10 de junio del 2026. Muchas gracias, Tania. Les agradecemos mucho su presencia en esta noche premundialista y pues muy buenas noches.